duda? Yo tengo una, profesor, con la Dime. parte del nitrógeno, tanto la de la molécula como la estructura de los electrones, ambas son angulares. Sí, pero eh, no son el mismo ángulo. Aquí está, el nitrito. ¿Por qué no es el mismo? Porque esta viene de la tetraédrica. Por tanto, el ángulo debe ser cercano, ligeramente menor a 109 grados. Mientras que esta viene de ¿cuál? De la trigonal plana, porque tengo tres pares de electrones. Uno, dos, y el par libre, tres. Trigonal plana con un par libre. Por tanto, ¿qué es? Angular, pero no es el mismo angular que este. Los ángulos deben ser ligeramente menores a 120. ¿Viene siendo como el agua? La del clorito sí, y esta es como la que habíamos puesto del, eh, del dióxido de azufre. Me estoy regresando. A ver, en la que hay pares libres. Entonces, vean, de la trigonal plana, yo tengo la angular cuando tengo un par libre, y los ángulos son ligeramente menores a 120. Y también tengo de la tetraédrica un angular cuando tengo dos pares libres, pero los ángulos son diferentes. Por eso, a pesar de que ambas son angulares, los ángulos no son iguales para ambas moléculas. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Muy bien. La siguiente, ¿por qué el difluoruro de xenón es una molécula lineal y no angular? Profe, yo tengo otra duda, Dime, pero es dime, con la dime. anterior, que es que dice, explica por qué. Ah, porque a pesar de que ambas son angulares, no tienen el mismo dominio de electrones. Por eso una es de 109 y otra es de 120. Ah, ya. Esa, por ejemplo, también se podría haber respondido con el radio atómico o no tiene nada que ver. No, absolutamente nada, Ok. porque te habla de ángulos de enlace, no de radios. Perdón, no de longitudes de enlace. Ah, ok. No, Gracias. los ángulos solo tienen que ver con qué, con la geometría. Ujú. Ok, gracias, profe. Ujú. Iván, Así que, porque hay tres pares libres y dos electrones, haciendo que se repelen, quedando ambos flúores en 180 grados, dando la forma lineal. exacto. Tienen en total cinco pares, ¿no? Eh, y entonces viene de el dominio de electrones viene de la geometría eh, bipirámide trigonal y tienen tres pares libres. Entonces los dos que quedan forman una geometría lineal. Es por estos tres pares libres que quedan. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. Vamos a ver cuáles son los ángulos de enlace señalados para la vainillina. ¿Cuánto valen los ángulos que están marcados? A, a ver, denme un segundito, porque tengo varias manos levantadas. A ver, primero Santiago. Ah, bueno, Naomi sigue con la mano arriba. Casey, Bueno, el que está hasta arriba, yo este. tengo,
Ajá, es trigonal plano y forma Exacto, 120. El, exacto, el del oxígeno es un angular y es menor a 109.5 y el último exacto, me quedó trigonal plano en 120. exacto. Perfecto. ¿Y cuál es el enlace de carbono-oxígeno más corto? Ahí tengo un poco de duda, pero según yo, el que tiene carbono con doble enlace con el oxígeno. Claro, ese debe ser el más cortito, porque recuerden que el orden de enlace es inversamente proporcional a la longitud de enlace. Entonces, ¿cuál enlace es diferente? Ese, porque es el que es doble, mayor orden de enlace, por tanto debe ser más cortito. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Voy a borrar esto porque se ve horrible. Ahí, pero ya lo vimos, ya revisamos las respuestas. Y para el siguiente, el furil metanotiol, que ya les había platicado, que este está en el café. Bueno, en los volátiles del café, y es este responsable como del olorcito a café tostado. Vámonos por partes. ¿Quién me responde las dos primeras? ¿Cuáles son las cargas formales y cuáles son los ángulos que están marcados? Sí, Miguel Ángel, dime, por favor. Muy bien, las cargas formales del azufre sería de +4 y del oxígeno de -2. El ángulo del azufre sería de 104.5. De la cruz Bueno, del hidrógeno, perdón, del un de- segundito. Más que 104 es específicamente para el agua. Mejor, aquí nos conviene más dejarlo general y decir menor a 109. bueno, menor a Ujú, 100. ajá. Y luego el Ajá, que sigue, este, la que es una cruz, bueno, pues ajá, una cruz es de 109.5 o menor. ajá. No, este sí es de 109 porque no hay pares libres. Ujú. Y el Y, último es 120. exacto, 120. Y creo que ahí hubo una ligerita confusión entre número de oxidación y carga formal, porque carga formal era la que estábamos calculando este, con la formulita ay, ahorita se me olvidó, pero es la de número de electrones de valencia menos número de enlaces formado menos, creo que le pares libres. Porque en realidad aquí las cargas formales de azufre y de oxígeno, ambas son de cero, ambos están como átomos neutros. O- Muy bien. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok. Las siguientes dos preguntas, ¿quién me puede ayudar a responderlas? Fanny. Sí, profe, en el C yo tengo que los enlaces más cortos son los dobles Ujú, y que el enlace más polar es carbono-oxígeno. perfectísimo. Los más cortitos, entonces tendrán que ser los dobles enlaces, los del anillo, ¿no? Y los enlaces más polares, exactamente, estos, los de carbono con oxígeno. ¿Por qué? Porque oxígeno es el átomo más electronegativo. Muy bien. Y por último, ¿la molécula será polar o no polar? ¿Quién se avienta? A ver, Fanny. Pues la molécula es polar. Perfecto. Y esto es súper fácil de visualizar. ¿Por qué? Porque tengo enlaces muy polares y aquí sí ya no hay nada que me los esté cancelando. O sea, aquí va todo clarísimo. Aquí ya no hay nada que, ay, la simetría me va a ayudar y que todos son igualitos.
No, si yo tengo, si veo ya enlaces polares en una molécula compleja, seguro va a ser una molécula polar. Sí, dime, Sofía, Profe, bueno, nada más tengo una duda. dime. En la molécula, el ángulo que marcó como 120 es ciento Ajá, veinte porque está contando el ángulo, el enlace de abajo, el doble, ¿verdad? ¿Son los tres? claro, este es Ah, ok. uno, este es dos y estos son tres. No solo se cuentan los dos de arriba, ¿verdad? Solo se tienen que contar los tres. No, tienes que ver cuál es la geometría del átomo central. Y Ok, en este caso, este es el átomo central, ese que marca en rojo. ok. Tiene uno, dos Gracias. y tres enlaces. Bueno, y el doble ya sabemos que cuenta Que como uno. cuente como uno. Ok. Gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna duda de estos ejercicios que revisamos? ¿No? Muy bien. Bueno, sí, yo tengo otra duda. Sí, dime. Este, en ese mismo dijo que solo eran tres pares porque, bueno, el carbono, bueno, por ejemplo, no pueden llegar a quedar electrones desapareados de que solitos, ¿no, verdad? ¿En cuál, perdón? Bueno, no es que en el carbono ya no, porque sí, ya vi que tiene el doble enlace, pero sí, Ujú. no pueden llegar a quedar como electrones desapareados, o sea que ya no los cuentan, ¿no? ¿O sí? Es que los electrones apareados son raros. Eso solo les decía que aplica solo eh, con los radicales. Y pues esos ya son casos muy particulares. Ok. Por ejemplo, sí existen radicales con carbono, Ujú. pero ya es una química eh, un poquito, Avanzada. sí, un poquito más avanzada. Ok. O sea, pero Pero para claro que ahorita no. existen. Y de hecho, sí los van a ver cuando lleguen a orgánica. Algunas reacciones que son radicalarias. Ok. Pero ahorita no. No, ahorita vamos a quedarnos con esa idea, Ujú. que no es la única, pero que normalmente carbono, ¿cuántos enlaces forma? Cuatro. Cuatro. Ok. Ujú. Muy Gracias, bien. profe. Sí, Brian, Una duda, dime. ¿cuáles compuestos determinan que es una molécula polar? O sea, más bien enlaces, ¿no? Sí, perdón, enlaces. Pues, por ejemplo, los enlaces azufre-carbono o los enlaces oxígeno-carbono, porque no tienen la misma electronegatividad. Ok, Ahí hay, entonces para que sea polar, ¿debe ser diferente la electronegatividad claro, o lo determina ya su no, geometría? no, debe haber diferencias de electronegatividad y diferencias marcadas. Ok, sí, gracias. Sí, porque si tuvieras un compuesto que tiene puros carbonos e hidrógenos, a pesar de que no es exactamente la misma electronegatividad de carbono e hidrógeno, la diferencia sería bajita. Por tanto, podríamos considerarlo como una molécula no polar. Pero en este caso tienes enlaces polares. Y cuando influye la geometría es para ver si se van a cancelar todos entre sí. Pero en este caso, si tengo enlaces polares, pues mi molécula deberá ser polar. ¿Quiénes son los enlaces polares? Los que tengan diferencia de electronegatividad. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a revisar el siguiente tema, la teoría de enlace-valencia. Muy bien. ¿Qué pasa con la teoría anterior? Bueno, cuando vimos la teoría del... Y me voy a ir lentito en las diapositivas por si necesitan copiar algo. Eh, ¿Qué vimos en la... ¿Cuál era la limitante cuando vimos el modelo de Lewis? ¿Por qué dijimos, esto me sirve para esto, pero en realidad no me está diciendo nada de esto? ¿Se acuerdan qué dijimos?
Cuando vimos, modelo ujú, de Lewis no nos ayuda a determinar del todo la estructura de la molécula. ajá, no nos hablaba de la geometría, no nos hablaba de los ángulos, no nos daba justificaciones, ¿no? Para, de energías, de ángulos, solo nos ayudaba a predecir tal cual, quién estaba unido con quién, cuáles pares libres me quedaban. Después que vimos la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Aquí sí ya vimos una predicción de la geometría, cuáles van a ser los ángulos, ya vimos cómo está la disposición en el espacio. Sin embargo, yo sigo sin explicar, sin dar justificaciones. En realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Solo prediciendo la geometría. No estoy explicando por qué tienen esos ángulos. No estoy explicando por qué esa es la geometría, solo la estoy prediciendo. No tengo una justificación que vaya más allá. Entonces, eh, tenemos una nueva teoría que me va, bueno, que nosotros vamos a revisar y que es la que me va a ayudar a explicar, a dar congruencia y una justificación a por qué, por ejemplo, cuando el carbono tiene 4 enlaces, adquiere una geometría tetraédrica. Muy bien. Estos señores, Hitler y London, formulan su teoría para el enlace de una molécula muy sencillita, el hidrógeno. Nosotros ya sabemos que qué electrones forman el enlace, los de valencia, ¿no? ¿Y dónde están esos electrones de valencia? En orbitales atómicos de los átomos individuales. ¿Qué es lo importante, los clave de esta teoría? Esto que está marcado en negritas, el traslape de orbitales. ¿A qué se refiere? Yo primer hidrógeno, tengo mi orbital 1s con mi electrón de valencia. Y yo tengo otro orbital, el otro hidrógeno, tengo un orbital de valencia y se van a traslapar. Y entonces, en esta zona donde queden los electrones de valencia traslapados, es donde estoy formando los enlaces. Este es el concepto clave de la teoría del enlace valencia, el traslape de orbitales. Y entonces, para que se forme, bueno, para que yo traslape el orbital de un átomo con el de otro, ¿qué debo tener? Pues los electrones desapareados, los electrones que estén eh, solos en un orbital. ¿Para qué? Para que en este traslape se combinen y queden ahora los electrones apareados, uno y uno. ¿Qué estamos viendo abajo? Una gráfica donde me habla de energía potencial. ¿Qué es lo que está pasando? Acá vemos la distancia de separación entre los átomos. Entonces, vemos que hacia acá va a tender a cero, ¿no? Si siguiéramos a la derecha. ¿Por qué? Porque nos alejaría. ¿De qué me habla? Que mientras más hacia la derecha estoy, más alejados están los átomos. Entonces, si me voy hacia la izquierda, ¿qué está pasando? Se están acercando los átomos. Aquí, por ejemplo, siguen separados y la distancia es cero. Aquí, ¿qué pasó? Que ya se traslaparon. ¿Y qué es lo que pasa? Que la energía empieza a bajar mientras más se traslapan. ¿Por qué? Porque se está formando el enlace. Y ya habíamos visto nosotros qué pasaba, que la formación de enlaces es un proceso exotérmico. Se libera energía cuando se forman enlaces. Ok, entonces me sigo acercando, sigo bajando, bajando, porque se siguen acercando, los átomos se siguen traslapando. ¿Y qué voy a alcanzar? Un mínimo. ¿Y qué es lo que pasa cuando alcanzo este mínimo? Alcanzo el traslape máximo. Es decir, ya estoy en la distancia
eh, de mi longitud de enlace. Ya es lo máximo que se van a poder traslapar. Y entonces es un mínimo de energía, es decir, ya es lo más estable que va a poder estar. ¿Por qué? Porque es energía potencial. Aquí está su mínimo, es lo menor que puede tener de energía. Y luego, si nos siguiéramos acercando, la energía va para arriba, se vuelve a empezar a subir y ya no se queda en cero, va hacia arriba mientras más se acercan los átomos. ¿Por qué creen que llega a un mínimo y después empieza a irse para arriba la energía otra vez? ¿Por qué se separan? No, al contrario, porque mira, acá están separados y mientras más hacia la izquierda están, se están pegando más. Al unirse pierden mucha energía, más bien. Hay otra razón que tiene que ver con la distancia en la que están ya los átomos. ¿Qué creen que pueda estar pasando? Puede ¿Y ser por qué la que energía sube? al que se acerquen más, bueno, más allá de su traslape máximo distancia, pues que debería de tener, ya al acercarse más ya llega una repulsión y por eso se necesita más energía para contrarrestar esto. Claro, exactamente. Muchas gracias. Porque ya se están repeliendo los átomos. Porque ¿qué se está acercando también? Los núcleos. ¿Qué carga tienen los núcleos? Positiva, entonces me está ganando ya la repulsión. Entonces, por eso la energía empieza a subirse. Entonces, tenemos un mínimo donde se genera el enlace. Esta distancia irá del traslape de enlace, de los orbitales. ¿Y quién es esa distancia? La longitud de enlace. Muy bien. Voy a pasarme a la siguiente. Eh, Vamos a ver. Tenemos un enlace súper sencillito. Ya sabemos que el único electrón, que es electrón de valencia para el hidrógeno, está en su orbital 1s. Entonces, ¿qué pasa? Vienen mis dos átomos con sus orbitales 1s, se traslapan, tienen esta zona aquí del traslape y se genera el enlace. Entonces, ¿por qué es sencillísimo? ¿Por qué se generan enlaces según la teoría de enlace-valencia? Por el traslape de orbitales. ¿Dónde van a quedar quiénes? ¿Dónde estaban quiénes, perdón? Los electrones que estaban desapareados. Ahora me quedan un par de electrones apareados. Ok. Entonces, esto aplica para los electrones en un orbital 1s, ¿no? Por ejemplo, para hidrógeno. También tenemos a flúor. Flúor ya sabemos que dónde tiene sus electrones desapareados. Si yo hago la configuración 2p5, ay, qué horrible. Si yo hago la configuración de flúor, yo ya sé que tengo dos electrones. Tengo en total 7 electrones de valencia, ¿no? Los dos s y 5 electrones en p. Y los 5 electrones en p los tengo distribuidos en los tres orbitales, ¿no? Tengo en total 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿dónde está el que se va a combinar? Aquí está el que queda desapareado. Entonces yo tengo eh, mi electrón desapareado en un orbital p y del otro, este es para la molécula de flúor, obviamente, ¿no? F2. Tengo un orbital p con un electrón desapareado y otro orbital p con otro orbital desapareado. Se van a traslapar y me generan este enlace. Ok. Y en estos dos primeros ejemplos que estoy viendo,
pues estoy viendo orbitales del mismo tipo. Sin embargo, no forzosamente tienen que ser iguales los orbitales. La única característica que deben cumplir es que estén ahí dentro los electrones de valencia, los electrones desapareados de valencia. Por ejemplo, para la molécula del fluoruro de hidrógeno, ¿no? Que tengo un orbital 1s y un orbital 2p, y son los que se van a involucrar para generar el enlace entre estos dos átomos. Muy bien. ¿Sí vamos claros hasta aquí? Sí, ¿Sí? Oh, muy bien, perfecto. Entonces, ideas importantes, traslape de orbitales. ¿De acuerdo? Y que tenemos los electrones de valencia, que están desapareados y son individuales por cada átomo. Más bien se van a solapar y ahí me genera el enlace. Sin embargo, tengo otro caso particular. Por ejemplo, carbono. Carbono, si yo veo su configuración electrónica, es de esta forma. Un S2, perdón, sí, 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, si yo veo la configuración electrónica, ¿cuántos electrones desapareados tengo en carbono? dos. 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 Y yo ya he estado viendo y pues, lo he visto en geometría y yo ya les dije, eh, ¿cuántos enlaces forma carbono siempre? 4. 4. Cuatro. Entonces, si yo lo veo así directo, con los electrones desapareados, ¿cuántos enlaces tendría que formar? 2. Dos nada más. Pero yo ya sé que carbono forma cuatro enlaces. Y además van a ser cuatro enlaces equivalentes entre sí. ¿Por qué? Porque vean aquí está el tetraedro. Todos los ángulos van a ser de 109 grados. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Todos los ángulos van a ser completamente equivalentes. Entonces, esto no podría pasar. Que yo tenga algún... Dime, Miguel Ángel. Se podría deber a que en el orbital P falta una casilla para llenar, por así decirlo, y ahí caben los otros dos enlaces. Justo. Justo iba para acá. No podrían ser así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los P, ¿cómo están en el espacio? Tengo uno en el eje X, uno en el eje y uno en el eje Z. Entonces, ¿de dónde sacaría yo esa geometría tetraédrica? No, es que no puedo de ahí. No puedo, no quedaría esta geometría tetraédrica para que todos mis enlaces sean equivalentes. Ok, ¿qué pasa? Vamos a leer abajo. Yo tengo entonces tres enlaces iguales. Bueno, perdón, tres orbitales iguales, que son los P, y un orbital diferente, que es el S. Sin embargo, hay cuatro enlaces que van a ser completamente equivalentes para carbono, en el caso de cuando tiene geometría tetraédrica. Hay un concepto adicional cuando hablamos de los enlaces, perdón, de la teoría de enlace-valencia, que queda perfectamente, que me ayuda a explicar. Porque la teoría de enlace-valencia, la original, de lo que me habla es esto, nada más, de este traslape, y que por esto se forman los enlaces. Sin embargo, después se desarrolló un concepto adicional, que es el de hibridación de orbitales. ¿Qué va a ser la hibridación? Esto, por favor, cópienlo. Proceso matemático, vamos a combinar orbitales puros, es decir, los S, los P,
y vamos a generar nuevos orbitales llamados híbridos. Estos van a ser, acuérdense, por ejemplo, los P decimos que como son iguales, son orbitales degenerados, tienen la misma energía. Y por ejemplo, aquí no son iguales un orbital S y uno P. Estos no son iguales de energía y no son equivalentes. Sin embargo, estos nuevos orbitales que vamos a generar sí van a ser equivalentes, van a ser orbitales degenerados. Y ahora, a partir de estos enlaces que vamos a formar, es que vamos a poder explicar de dónde vienen estos ángulos de enlace. Les vamos a dar una justificación ahora sí. Ok, entonces, por favor, copien esta definición. ¿Y por qué dice proceso matemático? Porque, ¿qué son los orbitales? ¿Cuál era la definición de orbital? La probabilidad donde se encuentra el electrón. ¿Y de dónde venía? De las funciones de onda, de la ecuación de Schrödinger. Entonces, por eso este en realidad es una manipulación matemática. ¿Por qué? Porque vienen de las funciones de onda. Y esta teoría es la que nos va a ayudar a explicar justo estos enlaces. Y de hecho les voy a dibujar abajo. eh, no es que estén exactamente así, pero por ejemplo, ¿cómo podríamos visualizar que está los enlaces en el carbono? Entonces yo tendría en el carbono un orbital S y tres orbitales P. O sea, no hay forma vida y por haber que esto me vaya a generar cuatro enlaces equivalentes. Por lo tanto, debemos recurrir al concepto de hibridación. Muy bien. Eh, ¿Ya alcanzamos a copiar o todavía le falta a alguien? Un segundo, profe. Sí. ¿Los demás? Ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Entonces me voy a cambiar de diapositiva. Y vamos a copiar también, por favor, estos como principios de la teoría de enlace-valencia. Ok. Esto es importante en general, perdón, de la hibridación, pero esto es importante para la teoría de enlace-valencia. Los electrones en el enlace no dejan al átomo de donde salen, es decir, no se pasan al otro átomo, sino que siguen ocupando los mismos orbitales donde estaban originalmente, solo que ahora hay una zona donde se están compartiendo, la de traslape. Ok, este enlace se genera ¿por qué? Por esta compartición que se genera por el solapamiento. Ya también habíamos visto en la gráfica, la formación de los enlaces me lleva a una energía mínima, es decir, el punto de máxima estabilidad. Y luego, ahora ya involucrando el concepto de hibridación, que es lo siguiente que vamos a ver. La geometría molecular me la va a explicar en general la hibridación. Y más adelante vamos a volver a retomar el concepto de resonancia, pero ahora ya eh, no tan sencillo como lo estábamos viendo de que si puedo dibujar dos o tres estructuras que tengo resonancia, sino vamos a ver ahora
¿Por qué? ¿Por qué puedo dibujar dos o tres estructuras? Y eso me representa una estructura resonante. Entonces, por favor, copien estos 5 principios y luego ya seguimos. ¿Qué es lo que vamos a explicar? ¿Por qué? Eh, Ahora sí, ¿por qué tengo en el carbono 4 enlaces equivalentes? Cuando ni siquiera tengo 4 electrones desapareados. Muy bien, ¿cómo va? ¿Cómo vamos? Yo ya terminé. Yo también ya ¿Ya? terminé. Ah, muy bien, muy bien. Entonces me voy a pasar a la siguiente, a menos que alguien me diga que le falta. No, por favor, un momentito. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Puedes esperarse un poquito? ¿Un poquito? Ok, bueno. Me avisas, por favor, ¿va? Sí, 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 ya estoy en la... Sí, no, no te preocupes. Sí, es que me cuesta trabajo medir el tiempo porque no los veo. Yo ya acabé. Muy bien. ¿Alguien más me falta por ahí? No, bueno, vamos a la siguiente. Ahora sí vamos a la explicación. Muy bien. Yo tengo arriba el estado normal, el estado basal, fundamental del carbono. Yo ya sé que esa es su configuración, ¿no? 1s2, 2s2, 2p2. ¿Qué es lo que va a pasar primero?
Va a haber una promoción de uno de estos orbitales, perdón, de uno de estos electrones que están en el nivel, en el orbital 2s, va a pasarse al 2p que está vacío. Esto es una promoción. Y entonces se brinca este para acá. Ush, acá está. Bueno, aquí está la flechita. Eh, y entonces, ¿qué pasó? Ahora yo tengo 4 electrones desapareados. Ya me aparecieron, ¿no? Ya sé por qué tengo 4 para empezar, ¿no? Y este es un proceso que me gasta energía. Mandar un electrón del 2s al 2p, porque el 2p, por ejemplo, tiene más energía. Eso me requiere energía, llegar a este estado excitado. Sin embargo, ¿dónde la voy a recuperar o por qué lo hago? Porque va a recuperar energía al formar los enlaces. Recordemos que este es un proceso exotérmico, que aún con esta promoción del electrón, sigue siendo un proceso energéticamente favorable. Muy bien. Entonces, tengo aquí mis dos orbitales, perdón, mis dos S, luego mando uno a los P, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta diapositiva se las mando si quieren, esta sí, para los diagramitas. Que yo tengo, a pesar de que ya están ahí listos para que se pudieran unir, es el dibujito que les había hecho atrás, que tengo un S y 3P. Esto para nada podría ser equivalente, o sea, ni siquiera entre el S y los P. Y los P no me darían, por ejemplo, entre ellos, aunque sí sean equivalentes, no me darían la geometría, porque uno está en el eje X, uno en el eje Y y uno en el eje Z. En ningún lado veo la geometría tetraédrica. Y para nada serían equivalentes, menos aún con el S. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces yo tengo ahora eh, mi orbital S y mis 3 orbitales P. Se van a combinar entre ellos. ¿Y qué me van a generar? ¿Cuántos orbitales estoy combinando? 4. ¿Cuántos orbitales se deben generar? 4. Esa es una regla de la hibridación. Siempre se obtiene el mismo número de orbitales que se están combinando. Entonces, a partir de estos, yo voy a generar 4 orbitales, que son como esta forma de abajo, que si se dan cuenta tiene un lóbulo muy, muy grande en comparación a uno chiquitito. El chiquitito prácticamente ni siquiera lo representamos. Entonces estoy generando 4 orbitales. ¿Y cómo los llamo? A estos nuevos orbitales híbridos. sp3. ¿Por qué? Porque los generé a partir de un S y 3 orbitales P. Por eso son orbitales sp3. Y ahora estos sí son equivalentes entre sí. ¿Y qué pasa si los veo abajo? Vean, aquí está la representación de justo de estas partes de los lóbulos grandes. ¿Qué me aparece? La geometría tetraédrica. ¿Por qué? Porque ahora estos 4 sí son iguales entre sí. ¿Y qué lo vemos acá arriba también en el diagramita? Que ya sabemos que no tienen la misma energía el S que los P. Los P tienen más energía, según las reglas de Aufbau. Eh, Aquí ya están desapareados los 4 y se combinan y me generan 4 orbitales degenerados de tipo sp3. Y ahora sí estoy justificando la geometría y los ángulos, por ejemplo, para el carbono. Y en general, para ¿cuáles moléculas? Para todas las que tengan un dominio de electrones de tipo sp3. ¿Sí nos queda claro más o menos esto del sp3? ¿Qué es lo que pasó? Que se combinan los 4 orbitales originales y me generan 4 nuevos orbitales híbridos que ahora sí son
equivalentes entre sí. ¿Sí nos queda claro o alguien tiene alguna duda? Profe, y están así por las posiciones, ¿no? ¿Cómo? Por las En los de posiciones. híbridos, que hay uno hasta Ajá, abajo. Y otro o sea, estos son, mira, si los combinas, ya te dan ahora sí la tetraédrica. ¿Y qué pasó con el 2 ese? El de arriba, el de átomos E- Es, puros. es que este se combinó con los P también y los P entre sí. Ok, y por eso quedaron 4. Ajá. Por eso se llaman sp3 porque surgieron a partir de un orbital S y tres orbitales P. Ah, ok. Ujú, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, Dime. el diagramita que está, digamos, debajo de los cuadritos que tiene la E igual a cero y arriba P y S, Ujú. ¿qué quiere decir? Porque no me quedó claro. Ah, este de energía, esto E igual a cero, no le hagan caso. Nada más es energía. Porque ya sabemos que los orbitales 2s tienen menos energía que los 2p, ¿no? Por eso ese es el orden que llevan en la configuración. 1s2, 2s2, 2p2. Entonces esto es lo mismo que esto, de arriba. Aquí están los dos electrones en el 2s y aquí están los dos electrones en el 2p. Y entonces vemos que, por ejemplo, los p tienen más energía que los s. Pero ¿qué pasa? Que al combinarse, ahora tienen la misma energía los cuatro orbitales. Ok, gracias. Ya me quedó ¿Sí? claro. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Yo, profesor, Dime. mencionó que se recuperaba energía al formar enlaces, Ujú. o, bueno, al formar enlaces entre P y S, o cómo, ¿a qué se refería? No, no, no. Esto ya está listo para combinarse. eh, Porque cada uno de de los orbitales queda con ¿qué? Con un electrón desapareado, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el metano, ¿qué va a pasar? Pues se van a traslapar con un orbital, 1s cada uno del hidrógeno. Ahí es donde va a formar los enlaces. Y ahora sí está todo listo para que forme cuatro enlaces equivalentes. Ah, ok, ok, vale, vale, gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Vamos a la siguiente entonces. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener hibridación SP3? Cuando yo tenga geometrías que vengan ¿de quién? De los dominios de electrones tetraédricos. Es decir, a todas estas moléculas les corresponderá una hibridación SP3, ya sea con geometría tetraédrica, pirámide trigonal o angular. Ya yo sé que si tengo cuatro pares de electrones, voy a hablar de geometría, perdón, de hibridación SP3. Ah, y de hecho esto ya está, ya lo había presentado por acá. Miren, aquí está. De la tetraédrica, SP3. Y pirámide trigonal también. Y ángulo deberá ser SP3. ¿Y por qué el nitrógeno también tiene una geometría SP3? Porque, eh, perdón, una hibridación SP3. Eh, Me queda la configuración
2s2. Uy, Profesor, ¿cree poder regresar a la anterior diapositiva? Un poquito. ¿esta? Sí, gracias. Sí, sí. Y estas sí se las paso, ¿eh? Estas se las subo al rato. No se preocupen. Gracias. Muy bien. ¿Por qué el nitrógeno sí se tiene que hibridar si pareciera que va a quedar directo? 2s, 2p. Ah, ya, ni modo. Ok. ¿Estamos de acuerdo que esta es la configuración atómica del nitrógeno? 2s2, 2p3, y entonces me quedan 3 electrones desapareados, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y entonces ya pareciera que están aquí directos, que tengo un par libre, este, y los tres que pues, se van a enlazar, que me van a generar los tres enlaces. ¿Por qué no se pueden quedar directo? ¿Por qué se tienen que hibridar? ¿A alguien se le ocurre la respuesta? Porque en el carbono, pues sí lo vemos, ¿no? Lo entendemos, por qué se hibridó y por qué hizo la promoción. Pero aquí, ¿por qué creen que, por ejemplo, este nitrógeno en el amoníaco esté hibridado a sp3? ¿Podría ser Porque son para que sea cuatro. más estable? No, pues la estabilidad pues, la tendrá de por sí. Es más una justificación que tiene que ver con la geometría. Alguien más me iba a decir algo, ¿no? Que se oyó por ahí con el Porque es micrófono. como porque es piramidal. Bueno, tiene que tener los 4 enlaces, por eso se hibrida. Exacto, los 4 enlaces deben ser equivalentes, perdón, los 4 orbitales deben ser equivalentes de todas formas. A pesar de que uno esté ocupado por un par de electrones, los 4 deben ser equivalentes entre sí. Si no, yo no justificaría los enlaces. No justificaría, perdón, la geometría y los ángulos de enlace. Todo debe ser equivalente entre sí. Y de esta forma, con los 2s y los 2p, yo no tendría una geometría tetraédrica. No podrían ser equivalentes. Por ejemplo, de este par libre quedaría en un orbital 2s, que para nada sería lo mismo que estos 3 orbitales de tipo p. Todo debería ser equivalente. Por eso, cuando yo vea una geometría que yo ya sé que viene de la tetraédrica, que se deriva de ahí, yo en automático mi mente ya va a decir, la hibridación debe ser sp3. Y aquí está lo que les mencionaba. Eh, para el metano, por ejemplo, que tengo mis 4 orbitales híbridos, sp3 para el carbono, y cada uno con su respectivo átomo de hidrógeno, eh, con su electrón en el orbital 1s. Sí, dime, Sofía. Profe, bueno, en el del nitrógeno se supone que su configuración sería 1s2, 2s2, 2p3. Ajá. Ella lo puso o sea, con los electrones desapareados, ¿no? Pero tengo una duda. Ujú. ¿Cuál es el que se va a hibridar? ¿El de 2s? Los 4, los 2s y los 3 2p. Y los tres. Pero entonces el electrón de 2s va a pasar al otro como 2p o se quedan así. No, ya se quedan así porque van a ser los 4 equivalentes, van a ser, eh, o sea, ahí ya va a ser indistinto porque los 4 van a ser iguales. Van a ser los 4 orbitales sp3. Ya no tendría Ok, caso que se mueva para allá. En ok, el carbono sí, porque no puede formar los 4 enlaces directos. ok.
Gracias. Ujú. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No, muy bien. Vamos a la siguiente entonces. Ahora tenemos que hibridación sp2. Por ejemplo, aquí vemos como molécula a trifluoruro de boro. ¿Cuál es la configuración de boro? ¿Cuál sería la configuración atómica de boro? 1s2, 2s2. 2S2, 2P1. 2s2, 2p1, ¿no? Sí, termina en 2P1. Ujú. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo tengo aquí mis tres orbitales. Ay, no tienen idea de cómo extraño las clases presenciales. Ahí está. Está de esta forma, ¿no? Estos serían los dos S, los dos primeros, y luego tengo eh, los tres orbitales P con el electrón desapareado. Estamos de acuerdo, ¿no? Yo ya sé eh, que los orbitales, perdón, que boro va a formar tres enlaces, está en la familia 3A. Entonces, qué es lo que va a pasar? Aquí solo tiene uno directo para formar. Va a ser igualito que en el carbono. Entonces, ¿qué es lo primero que pasaría? ¿Qué creen? La promoción. ¿Hibridar los Exacto. S? No, primero la promoción. Ok. Primero uno de estos se viene a uno de los P y ya tengo el estado excitado. Ah, ahora sí ya tengo mis tres. ¿Y luego qué va a pasar? Ahora sí, posteriormente, la hibridación para obtener. Ahora si estoy mezclando tres orbitales, debo obtener tres orbitales. Estoy mezclando ahora un S y dos orbitales de tipo P. Por lo tanto, estos nuevos orbitales que estoy generando se llaman sp2, porque es la combinación de un S y dos orbitales de tipo P. ¿Y qué me generan cuando uno estos tres nuevos orbitales? La geometría trigonal plana. Entonces, cuando yo esté hablando de geometría trigonal plana o angular, que venga de la trigonal plana, es decir, con ángulos de 120, yo en automático sé que estoy hablando de una hibridación de tipo sp2. ¿Sí? ¿Nos queda claro o tenemos alguna duda? Profe, una duda. Dime. Si se generó la hibridación de SP2 y considerando, bueno, tomando 2 de P, ¿eso implica que podría quedar un P sin hibridar? Exactamente. Y sp sin hibridar justo es por lo que esto es un ácido de Lewis, por ejemplo, porque queda un orbital vacío. Ah, Y ok, ese orbital gracias. vacío, y ese orbital vacío es donde puede recibir un par de electrones. Por eso es un ácido de Lewis. En el orbital P que queda sin hibridar. En el vacío. Ah, ok, gracias. Sí, que de hecho sí vimos un ejemplo, ¿no? Con este, que se une con el amoníaco, cuando vimos que era enlace covalente coordinado. Sí, por eso trifluoruro de boro es un ácido de Lewis, por ese orbital vacío que tiene.
Pero cuando ya se une con el amoníaco, ese orbital vacío cambia la molécula y se cambia la hibridación a sp3. Pero tienes toda la razón. Ahí queda ese vacío, sp. Me quedo con 3 orbitales sp2 y un p vacío. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Perfecto. A ver. Ya vimos la geometría tetraédrica, que es sp3, la combinación de un S y 3p. Y ya vimos la geometría trigonal plana, que es por la combinación de un S y 2p. Entonces, ¿qué esperaríamos que venga para la geometría lineal? Así con todo su poder de químicos y Una químicas. S y un P. Pues una geometría, perdón, una hibridación sp. Por ejemplo, para cloruro de berilio. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces ahora, nuevamente, tengo un orbital S y un orbital P. Genero 2 orbitales llamados sp. ¿Y qué es lo que me generan? La geometría lineal. ¿De acuerdo? Y entonces ahora estoy explicando esta geometría y mis ángulos de 180 grados. Entonces, aquí sí ya no puedo hablar de pares libres. No, no hay geometrías derivadas de la lineal, pero si yo veo una molécula que sea lineal por 2 pares de electrones, entonces estoy hablando de una hibridación de tipo sp. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta este momento? Profesor, ¿cuál era la geometría de la hibridación SP2? Trigonal plana. Gracias. Ujú. Profe, entonces en la SP no hay como tal hibridación, ¿o sí? No, sí, claro. A partir de un S y un P se combinan y se generan 2 orbitales sp. Eso es la hibridación. Pero profe, una pregunta, o sea, no es porque haya electrones desapareados. Por ejemplo, el cloruro de berilio, el berilio tiene configuración 1s2, 2s2, 2s2, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 2 orbitales, perdón, los 2s, y a pesar de que no haya electrones ahí en ese momento, están vacíos, pero sí existen los orbitales p, a pesar de que estén vacíos, porque ya sabemos que a partir del segundo nivel aparecen, perdón, del segundo valor del número cuántico aparecen los orbitales p, a partir del nivel 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo los tengo así originalmente, ¿no? ¿Qué tiene que pasarle? Nuevamente la promoción de uno de los S a uno de los P. Aquí está. Hice esta promoción y entonces, ¿qué tiene que pasarles ahora? Porque obviamente no serían para nada equivalentes un S con un P. Se tienen que hibridar y me generan los 2 nuevos orbitales, sp. ¿Sí? Ah, sí, y justo se forma así porque solamente están compartiéndose dos, ¿no? Ujú. Perdón, Exacto, dos porque solo hay orbitales, ok. 2, no hay más electrones que se tengan que compartir.
Por lo tanto, no es necesario hibridar más orbitales. Profesor, tengo una duda. Dime, ¿Qué pasa con la configuración de perito? ¿Se queda igual? co- ay, pues si la acabo de escribir, qué Ajá, pero, bárbaro. o sea, se queda, o sea, es esa la configuración. Sí, bueno, no, la configuración ya no es la misma porque, o sea, esta es la configuración de un átomo solo. Eso solo es para que veamos cómo están distribuidos los electrones por los niveles energéticos. Ok, gracias. Ajá, pero pues en realidad ya esto ya no aplica porque si estamos diciendo que son orbitales sp. Si esto es para átomos solos, para que sepamos cómo están en estado basal. Muy bien. Entonces, ¿tenemos dudas? ¿Alguien tiene más dudas de la hibridación sp3, sp2 o sp? ¿No? Muy bien. No. Entonces, vamos a dejar por hoy el día de aquí. Vamos a dejar por hoy